Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en mi podcast, Ariel Analiza. Este es el cuarto programa, este lo vamos a dedicar al tema de minería ilegal y ustedes me van a decir por qué, si era un podcast dedicado a lo que pasa a nivel internacional, sobre todo lo que está pasando en Oriente Medio, las elecciones en Estados Unidos, lo que analizamos en el caso de El Salvador, las elecciones del próximo mes de julio en el caso de Venezuela, pero el tema de la minería ilegal o criminal, ya vamos a ver las diferencias, lo vamos a analizar por dos razones. Uno, el colapso del precio de la droga en toda la región andina está llevando a que vivamos este año y el próximo una verdadera tragedia ambiental en toda la región andina. El Perú, en el caso de Colombia, también Brasil en la zona amazónica, es decir, lo que se va a vivir es una verdadera tragedia ambiental. Y esto lo vamos a explicar porque son centenares de miles de personas que viven de economías ilegales y se van trasladando del mercado de la droga, al de la trata de personas, al de la minería ilegal. Y lo que estamos viviendo en Colombia yo lo catalogaría como una verdadera tragedia ambiental. Y lo segundo es porque aunque haya bajado el precio del oro, lo cual es casi que incontrolable, sube, baja, si la situación de la guerra se complica en Oriente Medio, se complica en Rusia nuevamente con Ucrania, si estallan uno o dos conflictos más, es previsible esperar un aumento del precio del oro en unos meses, lo cual llevaría a que aún esa tragedia ambiental sea mucho más dramática. Pero antes de comenzar con el contexto, miren los titulares que ocurren en Colombia frente a la minería ilegal. Hoy por hoy, la minería ilegal es el fenómeno de mayor depredación del medio ambiente en Colombia. Es la pesadilla de nuestros ríos, de nuestros bosques y la gasolina de buena parte de la criminalidad en nuestro país. Y Noticias Caracol fue testigo de una gigantesca operación de las fuerzas militares y la policía contra la minería ilegal de oro en el cañón del Micay, en el Cauca. Pese a este esfuerzo, las cifras que revelan las Naciones Unidas sobre esta práctica criminal son alarmantes. Mucha atención con este reporte sobre lo que está pasando en Nariño, donde las bandas criminales dedicadas a la explotación de oro dejan a su paso solo devastación. Son devastadores los efectos de la minería ilegal en el país. Está acabando con bosques y ríos en varias regiones. Según cifras de la policía, hay cerca de 219.000 hectáreas de bosques. Muy bien, pero ¿cuál es el contexto de lo que está ocurriendo frente a la minería ilegal en Colombia? En Colombia más o menos entre 350.000 y 500.000 familias dependen de economías ilegales, particularmente el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal. De esas 350.000 a 500.000 familias, hay territorios en Colombia donde casi todo funciona vía economías ilegales. Muchas zonas del suroriente colombiano, muchas zonas del Bajo Putumayo, muchas zonas de Nariño. Incluso ustedes pueden ir a Putumayo y hay zonas del Bajo Putumayo en Puerto Leguízamo, Puerto Asís, zona rural, donde la gente no comercializa con dinero, con pesos, sino que intercambian pasta a base de coca, unos gramos de pasta a base de coca por una libra de arroz, por una libra de chocolate y demás. Eso, aunque parece un poco como surrealista, pero es así lo que está pasando. Y esas 350.000 a 500.000 familias, pues más o menos viven de trasladarse de un mercado ilegal al otro. Cuando cae el precio de la droga, pues la gente se va a sacar oro de aluvión principalmente y por eso la minería ilegal sube y por eso la coca cae. Y al revés, cuando cae el precio del oro, pues entonces sube, la gente se va a sembrar coca pues para el tema de exportación. Hay casos en los que coincide y es que caen ambos precios o suben ambos precios. Ahorita tenemos una caída en este momento de ambos, un colapso del precio de la droga por la sobreproducción, no tanto por el fentanilo o las sintéticas, pero también hay una reducción del mercado del oro. Sin embargo, se espera que si a nivel internacional sigue estando estos niveles de tensión, el precio del oro vuelva y se dispare y entonces lleguemos a una tragedia ambiental. Entre 2022, 2021 y 2022, la minería ilegal aumentó en un 8% en Colombia. Según estas cifras, 94.000, casi 95.000 hectáreas están dedicadas a la minería y fueron detectadas en temas satelitales más o menos 69.123 que son explotadas de forma ilegal. Ustedes me van a decir, ¿qué es la minería ilegal? Realmente eso es un cúmulo de cosas muy grande. Hay una cosa que es la gran minería, que es la que se adjudica a diferentes empresas. Muchas de ellas han tenido, tuvieron y mantienen problemas de derechos humanos, otras han mejorado. Pero en medio de eso hay una minería
puramente artesanal, que son los famosos barequeros, los tradicionales, que podría ser considerada no tanto ilegal, pero sí informal. Hay una minería un poco más comunitaria, donde ya se utilizan dragas, hasta llegar a una minería puramente ilegal. Todo esto yo se los puedo explicar a ustedes acá, pero cuando ustedes van a territorio, en la vida real no hay cómo distinguir una cosa de la otra. Realmente todo se mezcla entre estos temas de minería legal, ilegal, y la minería, sobre todo artesanal, se puede distinguir, pero el resto no se puede distinguir. En Colombia tiene un poco más de 1.100 municipios. De esos temas de minería han sido encontrados en poco más de 100 municipios, ubicados en 13 departamentos del país. Y esta minería ilegal es terriblemente destructiva, mucho más destructiva que la minería legal súper amplia de grandes empresas. Se utiliza mucho mercurio, hay zonas del Chocó literalmente donde la gente, hay mucha agua, la gente no puede tomar agua porque todo eso está envenenado en este momento, y esto es una gran tragedia. ¿Quién se lucra de esto? Todo el mundo, el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias, en el caso, por ejemplo, de las minas de Coltal y Tintalio que están en la Amazonía colombiana, organizaciones criminales y muchos narcos utilizan esto para lavar plata. Y los niveles de corrupción son impresionantes, porque mucha de esta minería, en el caso de Buenaventura, se utiliza con dragas, o sea, con grandes dragas que pesan toneladas. Y eso pasa por el frente del ejército, de la policía, y no pasa nada. Terminan llegando allá en esa minería para sacarla de los ríos. Y a veces llega un comando del ejército, explota una draga y a los 2 días está la otra draga. Y eso es lo que está pasando en Buenaventura, que estamos volviendo a tener, por ejemplo, desplazamiento de comunidades para coger todas esas zonas como para explotar de la minería ilegal. Entonces, en la vida real esto se nutre porque hay demasiada corrupción de las autoridades, y en esto además es porque usted negociar con droga lo puede llevar a que lo extraditen, con el oro no lo extraditan, pero es pesado, entonces, pero no sufre usted una extradición, es un negocio mucho más sencillo. Y además de eso, en Colombia no hay cadenas de debida diligencia, tampoco es fácil formarlas. Estas de debida diligencia que se hicieron famosas en la República Democrática del Congo con las explotaciones de coltan en Kivu Norte y Kivu Sur, es difícil, pero yo creo que se puede avanzar muy rápidamente hacia cadenas de debida diligencia para evitar que esto se dé. Hay municipios como en Barbacoas, en el departamento de Nariño, donde literalmente las casas de cambio que viven de la minería, cuando quieren tumbar el precio, cierran todas las casas de cambio para una fiesta de madre, una Navidad, y obligan a la gente a venderle el precio del oro por debajo mucho por debajo del precio, para luego volver a abrir. Esto es un mercado terriblemente que además sirve para lavar dinero, y además con exportaciones falsas. Hay quienes dicen que sacan no sé cuánta cantidad de oro, en la vida es una exportación falsa de papel, pero sirve para lavar dinero. Entonces la cosa sí es muy grande, y todo eso se hace por sistemas financieros, ¿no? Cosa que hasta el momento en Colombia queman una draga, queman otra draga, pero no tenemos el primer banco, por ejemplo, procesado por estos temas, para que se den cuenta a quién es que persiguen y a quién no. Las zonas que tiene Colombia de mayor conflictividad, una es en el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar en este momento se está viviendo una reconfiguración criminal muy grande, hay una disputa, esa es una zona del Frente Darío Ramírez Castro del ELN y el Clan del Golfo, y el Clan del Golfo viene avanzando durísimo para quitarle esa zona al ELN, porque es una de las zonas de mayores niveles de explotación. Todos los municipios del sur de Bolívar, San Pablo, Simití, Santa Rosa y demás, que son los más afectados. Luego en el Chocó tenemos una segunda zona de conflictividad histórica entre el ELN, también un frente que se llama el Che Guevara, el Frente de Guerra Suroccidental, y también el Clan del Golfo. Tenemos particularmente 2 zonas de confrontación muy grandes, una en la zona de Truandó, es sobre la mitad del departamento del Chocó, otra en el Bajo San Juan, y además por esa zona además sale muchísima droga, entonces se mezcla el hambre con la gana de comer, y tenemos una zona de confrontación muy grande sobre el río Quito, el Certegui y el Novita, en este momento de confrontación. La tercera zona donde hay mayor nivel de confrontación, de realmente sí la cosa está muy grave, es en el Bagre, Caucasia, Zaragoza,
Segovia, la zona tradicional de minería ilegal, controlada históricamente por el ELN, pero entrando muy duro el Clan del Golfo también para tomarse este mercado, y allá sí hemos tenido, como ustedes lo han visto en noticias, unos niveles de confrontación muy alta. ¿Qué ha hecho el Estado para combatir la minería ilegal? Casi nada. Tienen unos comandos especializados para ir por las dragas, pero la corrupción es tanta, no pasa nada. Las disidencias de las FARC hace poco hicieron un paro armado en el río Orteguaza, que se lo está consumiendo la minería de aluvión, y yo veo que no está pasando prácticamente nada. Aquí hay tres escenarios. Uno, el puramente operativo de donde se saca la minería ilegal, sea en ríos o en territorio abierto, dragas y demás. Ahí el control es muy mínimo por parte de las autoridades. Dos, las comercializadoras, estas compraventas y demás, ahí es nulo también la actividad de las autoridades. Y luego el lavado, el blanqueo, donde sí que sí es nulo el labor de las autoridades. Digamos, el Estado lo que tiene son unos grupos del ejército para quemar dragas. Para el año 2023 se incautaron o destruyeron 392 unidades de maquinaria amarilla, generalmente dragas, algunos dragones que llaman, que es la que utilizan en los ríos, un aumento del 17% con respecto a 2022. Se intervinieron 3.500 minerías ilegales, un aumento del 46%, y en noviembre de 2023 las autoridades publicaron un cartel de los 5 más buscados por explotación de yacimientos mineros y se está dando. Pero como ustedes se dan cuenta, arriba en la cadena alta, el blanqueo del dinero lavado, etcétera, el sistema financiero, nadie literalmente lo está tocando. Y lo otro problema que tenemos muy grave es que el sistema de seguridad ambiental que tiene Colombia es un sistema hecho para que funcione de forma mafiosa, que es lo suficientemente débil. Entonces, las corporaciones autónomas regionales o las famosas CAR, en la mayoría, con muy contadas excepciones, tal vez con los dedos de una mano, son unos antros de corrupción. Y eso es una cosa que solo está para robar plata, que solo está para hacer contratos de dudosos contratistas, que solo está para favorecer capitales políticos, no hacen nada. Y luego las autoridades ambientales, la ANLA, la Agencia Nacional Minera, el Ministerio, que aquí, que allá, todo eso es suficientemente débil, con funciones superpuestas a veces de choque de trenes, que hace prácticamente imposible que ese sistema funcione. Y en el Congreso pues a nadie le interesa, sobre todo los políticos regionales, pasar una reforma al sistema de seguridad ambiental porque van a perder poder político. Entonces, conclusión, se junta el hambre con la gana de comer. Todo esto pues viene pasando hace mucho tiempo. Entonces ustedes dirán, bueno, pues si esto viene pasando, ¿por qué? ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora son 3 problemas en la vida real. Uno primero, una tragedia ambiental que vamos a vivir producto del colapso de los precios de la droga. Vuelvo y repito, cuando el precio de la droga cae, la minería aumenta porque muchas familias se van a la minería ilegal. Eso va a traer, en el caso del Caquetá, Bajo Putumayo, Chocó, Antioquia, una tragedia ambiental para la cual el país no está preparado. Lo segundo que está pasando es que esto es un problema andino, esto es un problema suramericano, no solo andino, perdón, Brasil, Ecuador, Perú, el arco minero en el caso venezolano o Colombia. Necesitamos, como sea, un acuerdo con estos países para poder luchar contra la criminalidad organizada. Es decir, Colombia puede mejorar sustancialmente la lucha, pero si esto no se hace bajo un nivel de coordinación de nuestros vecinos va a ser imposible. Nivel de coordinación que no existe. Además, porque gran parte de nuestras instituciones supranacionales están muy débiles. Y lo tercero, porque estamos en este momento en el Congreso a punto de discutir una reforma del sistema de seguridad ambiental. Entre otras cosas, significa modificar muchísimo las CAR, fortalecer autoridades ambientales más de tipo nacional y muchas otras cosas. Que yo creo que no va a pasar el Congreso de la República, como no van a pasar muchas de las reformas, y que yo creo que la ciudadanía es la que tiene que ejercer presión para que nosotros logremos reformar este sistema de seguridad ambiental. Esta es la historia de la minería ilegal hoy en Colombia. De los más de 1.100 municipios, tenemos más o menos unos 100 municipios muy afectados por esto. En la vida real pueden ser más de 300, que muchos de ellos tienen pequeñas explotaciones o sencillamente no hay capacidad para hacer seguimiento. Pero el mayor problema lo tenemos en nuestros ríos de agua dulce.
Hay zonas del departamento del Chocó rodeado por múltiples ríos donde la gente no puede sacar agua, le toca caminar y caminar muchos kilómetros porque ese río está lleno de mercurio. Y en el actual momento de transición energética que tenemos, es proteger nuestras fuentes hídricas es una de nuestras labores. Por lo demás, este fue el programa nuestro sobre la minería ilegal en Colombia. Minería criminal, llamémoslo más bien, con las diferentes modalidades, artesanal, comunitaria, ilegal, también lo de la gran minería, pero nosotros estamos a puertas de vivir una verdadera tragedia ambiental que no hemos vivido hace como unos 10 o 15 años y que acabará con grandes cantidades de hectáreas de selva y de, además, con muchos ríos donde la gente saca agua dulce para poder cocinar. Opinen sobre nuestros podcasts. Envíenos los mensajes sobre qué quieren que grabemos. Como ustedes saben, este podcast, a diferencia de otros canales que tengo, está mucho más dedicado a temas internacionales, pero opinen y sobre eso vamos a trabajar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.